Nuevamente, qué alegría estar con ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, donde tenemos nuestra serie de una iglesia fiel, donde nuestro Dios desea que la iglesia de Dios sea una iglesia fiel, que a través de los tiempos, ante todas las situaciones que pasan, que seamos una iglesia fiel, que seamos la iglesia que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Ahora estamos estudiando el libro de Hechos y ahora nuevamente nos vamos a enfocar en el libro de Hechos donde el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles para enseñar a la iglesia que sea una iglesia fiel. Y gloria sea a nuestro Dios. Hemos visto cómo la iglesia empieza a crecer, cómo nuestro Dios también por medio de su palabra da el confortamiento, aquella iglesia empieza a reunirse en los hogares, el Espíritu Santo llega sobre aquellas personas y ahora vemos a los apóstoles haciendo el trabajo con esa identidad que nuestro Dios les ha dado. Y a través del tiempo hemos visto algunos problemas externos que tuvo la iglesia después de que tienen aquel milagro de aquel cojo de nacimiento que estaba a un lado de la puerta de aquel templo de la Hermosa, y vemos que cuando se da la sanidad, cuando hay el milagro, inmediatamente llega un problema donde aquellos apóstoles, aquel Juan, aquel Pedro, son llevados a la cárcel y se les dice que no pueden hablar de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice por medio del libro de Hechos, donde aquellos varones dicen, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y vemos que un ángel, que nuestro Dios manda un ángel, lo saca de la cárcel durante la noche y nuevamente está aquel Pedro y aquel Juan predicando la palabra de nuestro Dios. Nuevamente los traen a la cárcel, ese problema externo llega a llevarlos hasta la cárcel y gloria sea a nuestro Dios que aún estando en la cárcel la iglesia seguía creciendo. Y vimos también que por medio de ese milagro que se hizo, dice que 5,000 personas se añadieron a la iglesia. Así que la iglesia está creciendo aún ahora con estos problemas externos de afuera que están teniendo. Y ahora en esta mañana vamos a ver ahora los problemas internos de adentro y cuáles fueron sus desafíos, cuáles fueron sus contestaciones ante estos problemas que la iglesia tuvo. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos hay algunos desafíos, algunos problemas que la iglesia debe afrontar y debe tener crecimiento en ella. Recordemos que ahora se llama es la lección número 6 y es en el concilio. Ahora va a haber un concilio para tener esa solución a aquellos primeros desafíos, problemas que vienen a la necesidad de la iglesia. Y voy a invitarles que tomen su Biblia, nuestro texto base. Y vamos a recordar también que ahora el evangelio no es únicamente para los judíos, sino que ahora empieza el evangelio a los gentiles y hay retos nuevos, ya que vamos a estarlo viendo a través de las preguntas y la lección, donde vemos que ahora las culturas llegan, inmediatamente empezamos a tener algunos problemas entre aquellos gentiles y ahora los judíos. ¿Cómo vamos a acomodar, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, el evangelio para que tanto los gentiles como los judíos sean el pueblo de nuestro Dios y que caminen en armonía? Ese es el reto, el desafío que se tiene. Dice el libro de los Salmos, recordemos que la palabra de nuestro Dios del Antiguo Testamento es algo que nos deja exactamente lo que va a ocurrir y mucho de ello ocurrió en el Nuevo Testamento. Se cumple la profecía tanto de nuestro Señor Jesucristo, tanto ahora en la iglesia primitiva y ahora también lo vemos en la llegada de los gentiles, de que la promesa del Antiguo Testamento ahora abre la puerta a que los gentiles también sean participantes tanto del Espíritu Santo y de las promesas que tiene nuestro Dios. Dice Salmo 67:4, es nuestro texto base y vamos a ver cómo el evangelio se va a extender hacia los gentiles. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de los Salmos 67, versículo 4. Alégrense y gocen, o mejor dicho, canten con júbilo, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará o porque gobernarás, dice, los pueblos con rectitud y pastorearás las naciones de la tierra. Así que vamos a ver ahora cómo las naciones, cómo se profetizó aquello y cómo las naciones se gozan ahora
¿Por qué? Porque el evangelio llega a las naciones, ahora no es únicamente del judío, sino las naciones, la bendición de que la palabra de nuestro Dios iba a ser de bendición para todas las naciones. Así que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros alejados de las promesas. Ahora el evangelio también llega a los gentiles, llega a cada uno de nosotros, y vamos a ver ahora el problema que se topa la iglesia primitiva cuando empiezan a llegar los gentiles a conocer la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver los propósitos que tenemos en esta mañana. Vamos a ver el escenario, vamos a ver los desafíos y el proceso de las resoluciones que se encuentran en Hechos, y también que se encuentran en Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 5. Así que vamos a ubicarnos en el libro de Hechos capítulo 6 y también Hechos capítulo 5. Y vamos a ver el escenario, los desafíos y las resoluciones ante los problemas que la iglesia primitiva tuvo. Esos problemas quiero que sepan que tuvieron una solución, y ahora como los problemas en nuestros tiempos, porque tenemos que compararlos a nuestros tiempos, como aún los problemas que hay en nuestra iglesia, cómo debemos confrontarlos y cómo debemos de sacar algo positivo para el beneficio de toda la iglesia. También vamos a ver cómo se interpretó y utilizó la escritura en el concilio de Jerusalén, cómo utilizaron el Antiguo Testamento, la palabra de nuestro Dios, para las soluciones prácticas para que la iglesia siguiera caminando. Y luego también cómo los problemas y la toma de decisiones en Hechos 6 y 15 nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Así que vamos a estar viendo cómo estas situaciones, estos problemas internos de adentro de la iglesia, cómo nos ayudan a cada uno de nosotros a entender cuando tenemos un problema a nivel nación o a nivel iglesia, para que nuestra iglesia siga caminando y sea la iglesia que nuestro Dios desea que seamos. Y luego también es la toma de decisiones en el concilio, una prioridad en su iglesia. Cuando la iglesia, yo creo que también tenemos nuestro concilio a nivel nacional, y este concilio debe de ver la unidad de la iglesia, de qué manera la iglesia debe de caminar hacia adelante. Así que vamos a ver los problemas, vamos a ver cómo surgen estos problemas y qué desafíos, qué resoluciones se toman para que la iglesia de nuestro Dios siga adelante. Recordemos, vamos a ver el libro de Hechos. Tenemos dos hermosos capítulos donde hay problemas y donde también hay desafíos y hay soluciones prácticas para la iglesia de nuestro Dios. Recordemos que estamos hablando lo que pasa en el concilio. Estamos viendo también la serie de una iglesia fiel, una iglesia que aún ante los problemas se mantiene en fidelidad ante nuestro Dios. Aun cuando la iglesia en nuestros tiempos tenga algunos problemas, tenemos que buscar la solución para que la iglesia siga caminando y para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo la encuentre en vestiduras blancas. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Hechos. Y recordemos que el libro de Hechos habla de lo que el Espíritu Santo está obrando o haciendo a través de los apóstoles. ¿Quién es el que obra? Es el Espíritu Santo. Y hemos visto que la iglesia camina, empieza a predicar el evangelio, y no hablan de ellos, sino hablan de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se hizo la sanidad de aquel cojo de nacimiento, fue en el nombre de Jesucristo. Y dijo Pedro y Juan, no tenemos oro ni tenemos plata, pero en el nombre de Jesucristo le dicen, levántate y anda. Yo creo que a nuestros tiempos no es de nosotros, no es el testimonio de nosotros, sino el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hablan más de su testimonio que del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió, entregó su vida y fue al madero para rescatar nuestra vida y darnos una nueva identidad? Ahora tenemos a la iglesia que tiene esa identidad, que está encendida la iglesia, que es la luz, que está caminando, que crece, y se topan problemas, pero estos problemas son bendición para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a ver el primer problema, cómo este problema causa también bendiciones y unidad en la iglesia. El libro de Hechos capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios, en aquellos días, así que tenemos que la iglesia camina, que la iglesia crece. En aquellos días,
como crecía el número de los discípulos. Así que la iglesia empieza a caminar. Recordemos en la predicación de Pedro, 3,000 personas, 3,000 hombres sin contar las mujeres, y luego vimos con el milagro de aquel hombre, 5,000 personas. Ahora vemos que la iglesia está creciendo, y ante el crecimiento quiero que sepan que se topa uno con algunos problemas, pero gloria a Dios que hay crecimiento. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora tenemos aquí a los gentiles, llegan los griegos, ahora hay una necesidad, y cómo van a confrontar este problema interno que se tiene. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí tenemos a los gentiles platicando ahora con los griegos o con los gentiles, y miren cuál es la murmuración: de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que se acercan los griegos, empiezan a platicar con los hebreos, con los judíos, y empiezan a decir que sus vidas no están bien atendidas. Aquí tenemos el problema, pero para cada problema que haya, la iglesia tiene que unirse para tomar una decisión. Dice el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que ahora los discípulos empiezan a buscar una solución. Inmediatamente lo primero que dicen aquellos apóstoles, dicen: saben que no es justo que nosotros dejemos a un lado la palabra de nuestro Dios para atender a estas viudas que necesitan la distribución diaria. Y dice el verso 3, tenemos el problema. Ahora se están juntando aquellos apóstoles para buscar una solución práctica. ¿Cuál va a ser la solución? Y dice el verso 3. Buscar pues, hermanos de entre vosotros, dice, 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de estos trabajos. Ahora tenemos aquí, los discípulos han buscado una solución. Aquellos apóstoles han decidido en una solución práctica. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios no se detenga. ¿Y cuál fue aquí primeramente la orden? De que se buscaran 7 varones, pero que tenían que tener cualidades llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que se empieza a buscar 7 varones que fueran llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Saben qué? Vamos a buscar 7 varones. Estos varones tienen que tener el poder del Espíritu Santo, sabios, para que nosotros sigamos, dicen los apóstoles, para que nosotros sigamos predicando el evangelio. Vamos al verso 5. Vamos a ver qué nos dice ahora el verso 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Así que se juntaron, tuvieron su grupo, y cuando se juntaron, dice que lo que los discípulos, lo que los apóstoles proponen, dice que les agrada. Dice, y eligieron a Esteban, y yo creo que recordamos, y lo vamos a ver en lecciones más adelante, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, dice a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ay, disculpen. Así que tenemos aquí 7 varones, 7 personas que se van a encargar de las viudas. Y tenemos a estos 7 varones. Algunos de ellos ya no vemos el nombre de ellos, pero uno de ellos va a ser Esteban, que lo vamos a ver más adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios: Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. La solución práctica que se da para poder ayudar a estas viudas. Aquí tenemos que se reúne la iglesia, hay un problema interno, hay una necesidad,
inmediatamente los apóstoles toman mano al asunto, inmediatamente hay paz, hay tranquilidad, y dice que esta propuesta, dice que agradó a toda la multitud. Gloria sea a nuestro Dios. Así que ese es el problema interno que tenemos en el capítulo 6. Ahora veamos otro problema, pero lo vamos a ver ahora en Hechos capítulo 5. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 5. Ahora vamos a tener aquí un concilio donde la iglesia se va a juntar para buscar una solución. Veamos nuevamente, ante el crecimiento, vienen inquietudes, vienen problemas, pero gloria sea nuestro Dios que el Espíritu Santo debe de trabajar en la iglesia para buscar soluciones. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos también hay algunos problemas, algunas necesidades, tanto a nivel local, donde el comité de la iglesia tiene que buscar una solución práctica para el crecimiento de la iglesia. Divisiones de iglesia, quiero que sepan que no es algo que le agrada a nuestro Dios. A la palabra aún condena a las personas, dice, ay de aquel por el cual vienen divisiones. Así que cada uno de nosotros tenemos que buscar la unidad de la iglesia para que la iglesia camine y sea la iglesia fiel ante la presencia de nuestro Dios. Así que ahora vamos a tener un concilio, vamos a tener el concilio de Jerusalén. Por eso tenemos el título en concilio, porque estamos hablando del concilio de Jerusalén, donde también hay un problema, un desafío, pero tiene que haber una resolución. Ya vimos la resolución del capítulo 6, ahora vamos a la del 15. Dice 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, y recordemos que la palabra de nuestro Dios se iba a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vienen los de Judea. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, dice, a los hermanos, que si no se circuncidaba conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Así que recordemos, la iglesia crece, ahora llegan los gentiles, llegan los griegos, y ahora tenemos que llegan este grupo de personas, de hermanos de Judea, empiezan a decir que si no eran circuncidados, no podían ser salvos. ¿A quién se le están diciendo estas palabras? Se le están diciendo a los gentiles. Y dice el verso 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos. Así que inmediatamente aquel Pablo, aquel Bernabé, y quiero que sepan que aquí la discusión que se tiene, dice la palabra de nuestro Dios, que no fue una discusión pequeña, sino fue una discusión grande, donde aquellos personajes de Judea llegaron, empezaron a decir que para poder obtener la salvación se necesitaba ser circuncidado, pero aquel Pablo, aquel Bernabé empiezan a tener una discusión no pequeña sino grande con estas personas que vienen de Judea. Y sigue diciendo, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Así que ahora van a Jerusalén, van a tener su primer concilio, tienen que dar una solución a este problema que se está teniendo. Si los gentiles deben de ser circuncidados para la salvación o no. Así que ese es el desafío que se tiene. Gloria sea a nuestro Dios, porque recordemos que ante los desafíos de la iglesia debe de caminar en una unión y debe de estar creciendo. Y dice, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que viene un grupo grande, van a Jerusalén, y es el primer concilio en Jerusalén donde van a dar solución a este problema que se tiene. ¿Deben los gentiles circuncidarse para recibir la salvación o no deben de circuncidarse? Dice el verso 3. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, van hacia Jerusalén, pasan por Fenicia, pasan por Samaria, contando la conversación de los gentiles. Quiero que sepan que cada lugar donde van llegando les están diciendo la cantidad de gentiles que está creciendo, cómo la iglesia por medio del poder de nuestro Dios y cómo los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. Es algo maravilloso donde ahora el evangelio va creciendo a todas las naciones. Y quiero que sepan que el salmista, hay diferentes salmos, el Salmo 117, el salmo que tenemos de base donde dice, pueblos todos, naciones todas, alaben el nombre de nuestro Señor, donde ahora se ha abierto la oportunidad, no únicamente para el gentil, sino ahora para todos los gentiles. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles,
dice, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Se llenaban de alegría. ¿Por qué se llenaban de alegría? Porque la iglesia está creciendo. Yo creo que si nuestras iglesias crecieran con 5,000 personas, inmediatamente el primer problema que tendría, no sé, ¿dónde vamos a tener el servicio para tanta gente? Pero son retos, desafíos buenos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora viene el verso 4. Y llegándose a Jerusalén, llegan a Jerusalén, acuérdense que van al concilio, se van a juntar, se van a reunir y van a darle solución al problema que se tiene. Dice, y llegándose a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Dice, recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que empiezan a platicar las maravillas, especialmente lo que estaba ocurriendo con la iglesia gentil, ahora el multicultural que hay en los gentiles, que traen diferentes ideas, pero gloria sea nuestro Dios, que nuestro Dios le está dando la identidad de la iglesia que nuestro Dios desea que sea. Este problema que se tiene, quiero que sepan que es un problema que nuestro Dios de una manera hace para que la iglesia se motive y que crezca. Dice el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ahora quiero que sepan que tenemos gentiles, tenemos judíos, ahora tenemos también fariseos que han creído en la palabra de nuestro Dios, saduceos que han creído en la palabra de nuestro Dios. La iglesia crece con diferente cultura, pero gloria sea nuestro Dios que ante todo ello se tiene que buscar una solución práctica, algo que haga que la iglesia avance, que sea la luz del mundo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto conoceréis mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Así que ante ese problema se tiene que amar, se tiene que dar una solución práctica. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora aquí tenemos a los fariseos que quieren que se guarde también a la ley mosaica. Y recordemos, este es el debate que se va a tener ahora en el concilio. Dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer o para hablar de este asunto. Así que es algo bueno, es algo maravilloso que debemos de ver, que ante el problema la iglesia no se divide, sino se junta para tomar una decisión. Quizá de algún problema que se tiene en alguna iglesia local, X problema, pero quiero que sepan que se tiene que juntar la iglesia para buscar una solución práctica. Igualmente ante el concilio nacional, algunos problemas que se vienen, yo creo que el concilio se junta y busca el beneficio de la iglesia. Y recordemos, ante todos los problemas, buscamos el beneficio de la iglesia, del crecimiento de la iglesia ante todos estos desafíos y buscar una resolución práctica. Y sigue diciendo el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Así que se para Pedro a hablar, a opinar, y primeramente dicen, ¿saben qué? Yo le he hablado a los gentiles y gloria sea nuestro Dios, se han convertido, han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y dice el 8, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Le dice, ¿saben qué? El mismo poder del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre los judíos, también ha sido derramado sobre los gentiles. Recordemos, están en el concilio de Jerusalén, van a tomar una decisión y Pedro inmediatamente habla y dicen, ¿saben qué? Los gentiles han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros lo hemos recibido. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora aquí dicen, ¿saben qué? Ante la presencia de nuestro Dios, ahora, tanto gentil como judío, quien doble su corazón, quien se santifique, quien se purifique por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, dice, van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora dice el verso 10. Ahora pues, dice la palabra de nuestro Dios, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz
de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Dice Pedro, aquel grupo, saben que esto de la circuncisión, hasta nuestros padres, hasta nosotros batallamos en llevarla y ahora queremos ponérsela a los gentiles y que por medio de ello reciban la salvación. Y dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor, y aquí quiero que sepan que la salvación no es por medio de la circuncisión, no es por obra, no es por obra de manos, sino la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere, inmediatamente nuestro Dios le va a dar la salvación, no por la circuncisión, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que dice, nosotros no somos salvos por la circuncisión, no es por obras, la salvación no es por obras que tú hagas, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que tanto el judío como el gentil, si cree en nuestro Señor Jesucristo de todo corazón, el Señor le va a otorgar la salvación. Aquí es lo que está diciendo entonces Pedro, dando una solución que no es por la circuncisión, ni ellos ni los judíos reciben la salvación por la circuncisión, sino que por nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 12, entonces toda la multitud se quedó callada ante la palabra de Pedro, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora están diciendo, ¿saben qué? Hemos sido nosotros el embajador que ha llegado a los gentiles, y cómo los gentiles en grandes cantidades se están convirtiendo al evangelio. El tema ahorita es los gentiles, dice el verso 3. Y cuando ellos callaron, dice, ahora Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí tenemos ahora a Jacobo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de nuestro Dios, y sigue diciendo, Simón ha contado, hablando de Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí tenemos ahora que se para aquí Jacobo y empieza a hablar y decir, ya hemos oído a Pedro, a Simón, ya hemos oído cómo nos ha contado, cómo por medio de la palabra de nuestro Dios, los gentiles también se hacen pueblo de nuestro Dios. Ahora quiero que sepan, Jacobo no va a decir palabra de él, va a usar el Antiguo Testamento, la palabra de nuestro Dios, para dar una solución a este problema. Veamos el 15, está hablando del libro de Amós, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Utiliza la palabra de nuestro Dios. Cualquier problema que tengamos nosotros en nuestra iglesia, y tenemos que buscar una solución práctica, tenemos que utilizar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo aquí este varón de Dios? Primeramente dice, y como esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Y dice el 17, para que el resto de los hombres que busquen al Señor, ahora no únicamente está hablando del judío, ahora está hablando del resto de los hombres que buscan a nuestro Dios, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora está hablando de los gentiles y está utilizando la profecía, la palabra de nuestro Dios, cómo iba a llegar el tiempo de que aquel gentil, de que el gentilismo también iba a recibir la palabra de nuestro Dios. Y recordemos que la salvación no es por la circuncisión, la salvación es por la gracia de nuestro Dios. Dice el 18, dice el Señor que hace, dice nuevamente, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que desde antes de que se diera una solución, la solución ya estaba en la palabra de nuestro Dios. Verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a nuestro Dios. Dice, ¿saben qué? Vamos a buscar una solución práctica. ¿Qué le vamos a decir entonces a los gentiles? Dice el 20, sino que se les escriba
que se aparten de la contaminación de los ídolos. Les dice inmediatamente, ¿saben qué? Vamos a decirle a los gentiles que se aparten de la contaminación de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos llevaban especialmente la iglesia de los Corintios, dice que llevaban a animales a presentárselo a los ídolos y luego de allí aquella carne que estaba ofrecida a los ídolos la probaban ellos. Así que luego diciendo de fornicación y también de ahogado y de sangre. Así que son tres cosas que se les recomienda que no hagan los gentiles. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Nuevamente, día de reposo, el día sábado, se leía la palabra de nuestro Dios. Se da cuenta que Moisés seguía predicando. Ahora vamos a las preguntas. Voy a invitarle a que veamos las preguntas. Tuvimos problemas, desafíos, resoluciones de Hechos 6 y del 15. Ahora vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es el escenario primeramente donde toma lugar la historia? El desafío, cuál es el problema, la necesidad, y también vamos a ver las resoluciones. Primeramente vamos al libro de Hechos capítulo 6, ahí donde estábamos hace un momento. Recordemos cuál es el escenario, desafío y resolución. Primeramente, el escenario de Hechos capítulo 6. Vamos al 6.2. Quiero que sepan que el escenario es la iglesia reunida para dar una solución. Dice el 6.2. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, aquí tenemos el escenario, se junta la multitud. Ahora veamos el desafío. ¿Cuál es el desafío? Era de que las viudas griegas no eran atendidas correctamente en la distribución diaria. Aquí tenemos el problema interno, así que hay un problema. Vea Hechos capítulo 6 versículo 1 donde nos da el problema. Aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que tenemos el desafío, tuvimos el problema interno, pero ahora veamos cuál fue la resolución. La resolución fue de que se tomara 7 varones llenos del Espíritu Santo para que atendieran a las viudas, y eso se encuentra en el verso 3. Vayamos a Hechos capítulo 6 versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les va a encargar este trabajo. Sí vimos primeramente el escenario, la iglesia junta, el desafío, el problema que teníamos de que las viudas no eran atendidas, y luego vimos la resolución. Ahora veamos, pregunta número 2, pero ahora con el capítulo 15. Veamos a Hechos 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el desafío? ¿Y cuál fue la resolución? Primeramente, el escenario, la iglesia, los apóstoles van hasta Jerusalén para resolver este problema. Hechos 15, versículo 2. Veamos el escenario. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. Así que se van a Jerusalén, ese es el escenario, van a Jerusalén, donde van a tener el primer concilio y le llamamos el concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el desafío? Era de que los gentiles debían ser circuncidados para obtener la salvación. Era lo que se le estaba diciendo a los judíos. Primeramente dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban como el rito de Moisés, no podían ser salvos. Aquí tenemos inmediatamente, gloria a nuestro Dios, el problema, pero también gloria a nuestro Dios que hay una solución. ¿Cuál fue la resolución que se tomó? Fue que de la salvación no viene por la circuncisión, sino por la gracia de nuestro Dios, no por obras para que nadie se glorie. Así que la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por la obra de la circuncisión. Dice Hechos 15:11, antes creemos
que por la gracia del Señor, nuevamente por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Aquí está la resolución que se toma de que la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos también Hechos capítulo 15, una resolución y una recomendación que se le da. Hechos 15, 19. Por lo cual, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a se conviertan a nuestro Dios, dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y también del ahogado y de sangre. Así que tres cosas que se le dice a los judíos que tienen que hacer. Así que adiós a la contaminación de los ídolos, y quiero que sepan que esto era traído mucho por los gentiles que acababan de recibir la palabra de nuestro Dios. La fornicación, que nuestro Dios desea que el hombre se aparte de impurezas que no son apegadas a la palabra de nuestro Dios, y también de animales ahogados que se estrangulaban para derramar la sangre. Así que dice que no eso. Ahora veamos la 3. ¿Cómo se interpretó la palabra de nuestro Dios? Quiero que sepan que este varón de nuestro Dios utilizó la palabra de nuestro Dios para dar una solución práctica en el concilio de Jerusalén. Primeramente, en aquel día yo levantaré el tabernáculo, y si quiero que veamos la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Amós 9. Vamos a verlo para que veamos en qué se basó para dar una solución. Amós capítulo 9, 11 y 12. Y me espero poquito porque el libro de Amós es un libro muy pequeñito, un profeta pequeño. Dice la palabra de nuestro Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, hablando hacia futuro, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas, aquí está nuevamente, y todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto. Nuevamente se abre la puerta a las naciones. Se profetiza allá en el libro de Amós que todas las naciones iban a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ahora aquí se está utilizando la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde usa a la palabra de nuestro Dios? Dice ahora Hechos 15, 15, donde se usa este texto en el concilio que aparece en el libro de Amós. Y con esto 15, 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Utilizando la palabra de nuestro Dios en el concilio. 17. Para que el resto de los hombres, para que todas las naciones que quieran buscar a nuestro Dios lo hallen, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo fue y murió en la cruz. Ahora da la oportunidad de cualquier nación, de cualquier lengua, que vengan y alaben a nuestro Dios. Y todos los gentiles, ahora habla no únicamente a los judíos, sino todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice la palabra de nuestro Dios, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nuevamente la profecía traída y hablada en el concilio para decir que los gentiles también tenían la oportunidad de recibir la salvación, no por medio de la circuncisión, sino por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si quiero que sepan que hay otras profecías donde habla de donde todas las naciones iban a recibir la bendición de también de recibir las promesas. Veamos el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis quiero que sepan que ya estaba profetizado que todas las naciones iban a recibir también aquella bendición de recibir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, 1 al 3. Recuérdense que esta situación, este problema interno, tiene su solución y ahora está en el concilio de Jerusalén. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Aquí está platicando nuestro Dios con Abraham, y dice el 2.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti nuevamente todas las familias de la tierra. Ahí viene Abraham hasta la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y todas las familias de la tierra reciben la bendición por medio de Abraham, de tal manera que ahora el evangelio es llevado a los gentiles lo aceptan y hasta nuestros tiempos la palabra de nuestro Dios sigue siendo predicada por la India, por China, a Japón, Estados Unidos, México, todas las Américas, todos los continentes. La palabra de nuestro Dios está llegando de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que no ha mandado a su Hijo porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Por quién va a venir ese conocimiento de la palabra? Cada uno de nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el trabajo. Así que bendición que a los gentiles, que cada uno de nosotros como gentiles ahora llegamos a la palabra de nuestro Dios. También dice ahora libro de Isaías, también cómo nos habla la profecía para nuestros tiempos. Dice 15, libro de Isaías 59, dispensen, libro de Isaías 59, 21. Es 59, 3, dispensen. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre lo seco. El Señor va a derramar aguas. Y ríos sobre la tierra árida o seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nosotros éramos la tierra seca, donde llegó la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo sobre el gentilismo, y gloria sea a nuestro Dios que ahora somos participantes de las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora veamos las preguntas personales. Yo creo que son sencillas después de que hemos hablado. Y la pregunta es, ¿cómo los problemas que hemos visto en el capítulo 6 y en el capítulo 15, cómo nos enseñan a cada uno de nosotros? Yo creo que vimos los problemas, vimos los desafíos, vimos la resolución que se tomó tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 5. Ahora, ¿cómo nos enseñan a nosotros? Que aún como iglesia o como iglesia nacional se tienen desafíos, se tienen problemas, pero cómo se juntó la iglesia unida para tomar una decisión para que la iglesia siguiera caminando. Cómo ante los diferentes puntos de vista doctrinales que se tienen, cómo el concilio a nivel nacional debe de juntarse y debe basarse en la palabra de nuestro Dios. Número uno, fíjense bien, tiene que basarse en la palabra de nuestro Dios, no en yo creo, no él dice, o aquellos dicen, o aquellos creen, sino se basaron en la palabra de nuestro Dios. Si no nos basamos en la palabra de nuestro Dios, no podemos tomar una resolución. Así que recordemos, tenemos que usar la palabra de nuestro Dios. Ellos la utilizaron. Ahora, ¿cómo nos enseña esto? A que nos unamos aún teniendo problemas internos. Tenemos que platicarlos y tenemos que buscar una solución práctica. Recordemos que Pablo y Bernabé tuvieron problemas con los hermanos que venían de Judea y dice que no eran problemas pequeños, eran problemas grandes, pero sin embargo tomaron la decisión de juntarse en Jerusalén y tomar una decisión que ayudara a los gentiles para el crecimiento de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera una iglesia fiel que alaba a nuestro Dios. Pregunta número 2. ¿En la toma de decisiones, en los concilios o en su consejo local, una prioridad en su iglesia? Tiene que ser. Buscamos el crecimiento de cada miembro de la iglesia. Buscamos el bienestar de la iglesia basado en la palabra de nuestro Dios. Cada problema interno que tengamos, cada punto doctrinal en que no estemos de acuerdo, tenemos que buscar la palabra de nuestro Dios a que nos ayude. Ahora en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado,
Nuestro Dios no desea una división cuando hay un problema o un punto doctrinal diferente. Nuestro Dios desea y nos dejó el ejemplo que seamos una iglesia que se junta para tomar una decisión basada en la palabra de nuestro Dios, de tal manera que de esta manera crezcamos y seamos la iglesia fiel que Dios desea. Si hay algo que a ti no te parece en la congregación donde tú estás, quiero que sepas que debemos de trabajar en unidad para de esa manera ser la iglesia fiel que el Señor desea de cada uno de nosotros. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, deseo que por medio de la palabra de nuestro Dios podamos entender el propósito que Él desea para cada uno de nosotros. Que seamos la iglesia fiel que nuestro Dios ama. El Señor les bendiga en esta rica mañana.